El salario mínimo, obviamente, por cierto, entre otros temas, será una de las principales ejes del acto de este 1 de mayo por el Día del Trabajador. Esto luego de que distintas organizaciones acusaron al gobierno de no tener una voluntad de destrabar este tema tras el rechazo en ambas cámaras. Ahora el proyecto será votado en la comisión mixta el 30 de abril en el Congreso. Vamos a conversar de este y otros temas que sin duda marcan la contingencia con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa. Gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bárbara, se habla que es una gran prueba de fuego lo que va a suceder este 1 de mayo, quiero decir, en un año electoral. Muchos también apuestan un poco a la masividad y también porque finalmente es la primera vez que te toca estar a ti al mando de la CUT en un 1 de mayo. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los principales que se quieren poner y reforzar durante esta conmemoración? Bueno, nosotros hemos dicho que en el marco del 1 de mayo nosotros no lo estamos apostando a la masividad, que por cierto que nos interesa, es un elemento básico y fundamental, sino que también a la transversalidad de actores que nos podamos expresar. Ha sido una tónica ya del movimiento social en su proceso de maduración natural en el marco de la agitación y las movilizaciones que se han gestado por el derecho a la educación, que cada vez más actores sociales nos vamos unificando y asumiendo de conjunto las demandas de cada uno de los sectores. Por esta razón nosotros hemos participado activamente de las movilizaciones que se han gestado durante estos meses, pero también creemos que es un momento importante para que en un escenario donde además está la oportunidad de que en el año electoral se asuman demandas de todos los actores y además se reconozca el rol que tienen los actores sociales, que el movimiento sindical sea capaz de poner en este 1 de mayo su agenda sobre la mesa. Desde ese punto de vista, Bárbara, hay ciertos pisos que se manejan porque obviamente sabemos que existe la gran diferencia que se puede hacer, por ejemplo, con la capacidad convocatoria que tiene el movimiento estudiantil, que siempre son marchas muy masivas, y además también porque para muchos durante los últimos años se ha visto un poco que ha ido bajando la cantidad de personas que participan de este tipo de actos. ¿Ahí ustedes tienen alguna cifra estimativa o algún cálculo preliminar de cuánto sería una marcha exitosa versus tal vez una no tan masiva? Nosotros no queremos caer en el debate de cifras, nos parece que es peligroso, porque tiende a sacar el foco de lo que nosotros estamos tratando de disponer como debate central. Sin duda, yo lo tengo absolutamente claro y es el debate que hemos hecho también como central. Necesitamos que el 1 de mayo sea una fecha donde se convoque gran cantidad de actores sociales, donde el mundo trabajador debe tener una preeminencia, donde nosotros esperamos que nuestras filiales, nuestras estructuras intermedias asuman la orientación que se ha entregado de poder marchar con nuestro sello, es decir, cada sector con sus vestimentas, con sus herramientas, con sus instrumentos de trabajo, con los profesores con su delantal blanco, es decir, darle también ese sello muy identitario a esta movilización. Pero entendemos que el valor fundamental de lo que nosotros hagamos el 1 de mayo, si bien va a estar dado por la masividad, también tendrá que ver con la gran masividad y con la gran cantidad de actores sociales que seamos capaces de convocarnos en torno a la movilización del 1. Generalmente las marchas del 1 de mayo son marchas muy masivas. En ese sentido nosotros no tenemos preocupación. Estamos haciendo un llamado, nos hemos esforzado, por cierto, de recorrer gran parte de las zonas de la región metropolitana y algunas de las regiones cercanas, para poder ratificar la necesidad no solo de que sea una movilización muy grande en Santiago, sino que además se exprese con la misma potencia a nivel nacional. Lo que le va a dar valor al 1 de mayo no es solo que Santiago sea un hito, sino que además el país entero sienta la fuerza de los trabajadores movilizados y la compañía también de otros actores que ya se han ido pronunciando y que quieren participar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que eso va a permitir un acto de esas características, un acto con mucha... digamos, con una gran presencia pública, nos va a permitir a nosotros poner con mayor énfasis la agenda de los trabajadores y por lo tanto incidir con ella. Ese énfasis está también mirando un poco en lo que son las propuestas de los candidatos presidenciales, pensando que es el último año de gobierno y finalmente tal vez muchos de los temas que ustedes tienen sobre la mesa puede ser que terminen discutiéndose en un nuevo gobierno. Ahí, ¿cómo ustedes manejan esa situación? Porque para muchos finalmente la masividad o la calle hoy en día es prácticamente una caja de resonancia de muchos de los programas de gobierno que se están analizando o de las propuestas que están sobre la mesa. ¿Cómo están manejando ese tema ustedes en particular?
Bueno, yo creo que lo primero es que más que el hecho de que sea la movilización la que se está transformando en la gran presión, es evidente que la movilización refleja un descontento social y por lo tanto de lo que se tienen que hacer cargo los candidatos, les gusta o no a algunos de ellos, la soberbia a veces nos pesa en eso, pero lo que debiera primar más que el hecho de la cantidad de gente que se moviliza es el hecho de que hay un Chile que está en agitación y que quiere que demandas que hoy día no han sido sobre la mesa se reconozcan como relevantes para la construcción de programas. No por nada, hoy día todos los programas están debatiendo educación. Yo no sé si no hubiesen habido manifestaciones de 100.000 personas en la calle, eso estaría ocurriendo. Por lo tanto, creo que ahí hay una cuestión mucho más profunda que el solo hecho de la cantidad de gente, la movilización. Aquí uno espera de los candidatos, tanto a la presidencia como al Parlamento, es que asuman que lo que se está expresando en las calles de manera pública tiene un soporte en las condiciones de vida, en la profunda desigualdad que nuestro país arrastra y que por lo tanto sea eso lo que tengan en consideración mayor y no solo el dato de realidad de que hay tanta gente movilizada. Ahora, en términos de la central unitaria, entendiendo y partiendo de ese análisis, nosotros lo que hemos dicho es, hoy día nos corresponde, en primer lugar, evaluar lo que ha sido la gestión de esta administración. Creemos que se cierra un ciclo y que por lo tanto también es necesario dar cuenta de cuáles han sido los avances o retrocesos. Nuestra visión es crítica. Creemos que no hemos avanzado ni primero no se avanzó en lo que se prometió. ¿Cuáles son esas promesas que se cumplieron o las deudas que hay con este gobierno? Un proyecto emblemático, por ejemplo, fue el tema del multirut. Ese proyecto no avanzó y por lo tanto aquí seguimos con un debate abierto respecto de cómo se resuelve legalmente o cómo se resuelve constitucionalmente la situación de la diversa razón social de las empresas. Lo segundo es, aquí hubo muchos anuncios respecto de grandes reformas en materia laboral, como por ejemplo se habló en su momento del proyecto de salas cuna, considerando que hoy día el 50% de la fuerza laboral ya está siendo femenino, casi hemos llegado a ese porcentaje, por lo tanto ese es un tema también pendiente que ya pareciera que no vio la luz. Hay otras reformas en términos de el seguro de cesantía que tampoco han sido abordadas, y estoy hablando de cosas menores, porque ni decir de las grandes reformas estructurales como una nueva institucionalidad laboral, que es un tema central. Bárbara, de tus palabras deduzco que no hay una evaluación positiva respecto a las expectativas de la CUT o la relación con este gobierno, pensando en que ellos sí tienen un ánimo más bien de, podríamos decir, celebrar las cifras que tienen relación con el desempleo. Ese es el énfasis que se va a poner durante este 1 de mayo, algo que ya se ha dado a conocer, por ejemplo. O sea, nosotros decimos que lo que les corresponde a los movimientos sociales, o en particular al movimiento sindical, es evaluar qué es lo que este gobierno realmente avanzó. Y lo cierto es que hoy día se han puesto en cuestión las cifras, a propósito del escándalo que ha surgido con el censo, y por lo tanto se ha puesto en cuestión toda la institucionalidad del INE, y eso por lo tanto a nosotros nos lleva a solicitar que aquí se haga una investigación rigurosa. Aquí estamos hablando de efectos en el IPC, que es un factor fundamental a la hora de determinar el salario mínimo, por lo tanto aquí hay cuestiones que son muy gruesas de evaluar respecto de lo que a nosotros nos toca, que es el mundo del trabajo o de los trabajadores. Perdón, Bárbara, pero sí, para poder terminar. Sí. Entonces, hay que hacer una evaluación. Es necesario que nosotros digamos con claridad si creemos que aquí se ha avanzado o no. Nuestra perspectiva es que en este gobierno no se avanzó en materia laboral y que nuevamente o se permanece la deuda que tiene el Estado de Chile con los trabajadores. Y más aún, se retrocedió en diálogo. O sea, no solo no se avanza, sino que además se retrocede en algo fundamental que es el diálogo. Y esa evaluación que nosotros hacemos es parte de lo que vamos a plantear el primero. Ahora, eso es un piso. ¿Un piso para qué? Para que el debate que viene en torno al debate presidencial o la proyección de futuro de Chile considere estos elementos también como elementos transversales, donde además nosotros no solo partimos de la base de lo que evaluamos negativamente ahora, sino que también ponemos 3 puntos más sobre la agenda. Reforma tributaria, un nuevo sistema de pensiones, porque ya no queremos más FP, nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta de FP estatal, creemos que hay que hacer un nuevo sistema de pensiones de carácter tripartito. ¿Esto significa eliminar, por ejemplo, el sector privado o la fórmula que conocemos actualmente? No, lo que nosotros hemos planteado es que lo que aquí debiera ser de justicia es que si tú quieres estar en la FP, tú tengas esa opción y puedas hacerlo. Nadie está diciendo que se termine con la FP, pero que también se pueda construir un sistema de carácter tripartito, con la lógica de reparto solidario, de carácter público, que le permita también a los trabajadores hacer opción. En un país donde las libertades están en boca de todo, lo que uno mínimamente esperaría es que en materias tan importantes como las pensiones, la previsión, nosotros tuviéramos posibilidad de opción. Y lo último, dentro de estos 3 temas, reforma tributaria, un nuevo sistema de pensiones, es el tema de la nueva institucionalidad laboral, tanto para el mundo público como para el sector privado,
y eso en la perspectiva de un nuevo trato con los trabajadores y trabajadoras. Bárbara, quiero avanzar también en ese tema desde el punto de vista de los análisis de, más bien de los proyectos o propuestas que hay de los candidatos presidenciales, pero tú también señalaste un tema interesante que ver con las cifras, con el IPC. La inflación finalmente se calcula a través del IPC y también tiene una relación directa respecto a los reajustes salariales. Algunos parlamentarios han planteado hasta que esto podría resurgir el tema de cómo se debate, por ejemplo, temas tan importantes como el salario mínimo, de diversos sectores, si es que hay aquí algún tipo de cifra que no es la correcta en este ámbito. ¿Ustedes qué están haciendo, qué están evaluando respecto a este tema? Por ejemplo, una revisión, ¿se van a reunir con alguno de los organismos que tienen que responder en esta materia? Bueno, nosotros no vamos a descartar ningún camino de las reuniones más institucionales informales para que se nos entregue de primera fuente por parte del Ejecutivo el estado de situación, hasta reuniones con la Fiscalía para saber cómo va a ser el trabajo de investigación. Eso aquí no se descarta nada. ¿Van a ser parte entonces de este proceso? Vamos a ser parte de este proceso porque creemos que aquí además no son hechos aislados. Aquí lo que se ha expuesto respecto a la posible adulteración de datos en el censo, primero tiene un impacto directo en términos de las políticas sociales y por lo tanto nos parece que ahí hay una política institucional, una política del Ejecutivo, de este gobierno, que se pone absolutamente en cuestión. Si nosotros sumamos a eso lo que puede ocurrir respecto del dato real del IPC, por lo tanto, cómo esto afecta en la inflación, y un no debate respecto del salario mínimo, nosotros creemos que entonces estamos ante un escenario muy complejo, porque tenemos hoy día legítimas dudas de, no será por ello, por el cuestionamiento que hay a las cifras que se ha hecho público ahora, que finalmente el gobierno no quiso discutir con nosotros el salario mínimo. Entonces, hay legítimas aprensiones, pero que a nosotros nos parece que no solo tienen que ver con lo administrativo. O sea, evidentemente que aquí hay responsabilidades administrativas y tendrán que perseguirse, pero nuestra mayor preocupación, o lo que a nosotros nos parece más grave, es que tras esto finalmente también hay responsabilidades políticas. O, dicho de otra forma, que finalmente todo esto tenga un manto de acción política detrás. Si eso es así, evidentemente que estamos ante una situación mucho más grave que nos obliga también a emplazar al Ejecutivo. Insisto, cuando aquí se hacen mal los muestreos, cuando se hace manipulación del censo, tiene el impacto directo en las políticas sociales que se desarrollan, sobre todo en los sectores más vulnerables. Cuando aquí tenemos adulteración de cifras como el IPC, tenemos un impacto directo en el debate del salario mínimo, porque uno de los vértices o uno de los criterios eje para poder debatir sobre el porcentaje de reajuste tiene que ver con el IPC. Por lo tanto, ahí nosotros estamos midiendo en concreto el impacto de esta, digamos, de esta situación tan compleja que se está viviendo a nivel Hablemos nacional. del salario mínimo. El 30 de abril es una fecha clave para ver qué es lo que sucede respecto a este tema. Ahí ustedes también van a hacer algún tipo de enlace con esta situación, o sea, el análisis va a ser parte de estas cifras que podrían haber estado adulteradas con respecto al IPC. ¿En qué está eso? Las conversaciones con los parlamentarios que están apoyando un reajuste más similar a las pretensiones que ustedes tienen versus lo que era el gobierno. Bueno, nosotros evidentemente que este va a ser uno de los temas que va a cruzar el debate del salario mínimo, no solo porque la CUT lo diga, los parlamentarios evidentemente que esto lo van a tener como un dato a considerar, no podría ser de otra forma y nos parece que además es justo y necesario que así sea por parte del Poder Legislativo. El camino que nosotros hemos construido en torno al salario mínimo fue muy claro. Nosotros vamos a mantener hasta el final del proceso y probablemente en el debate que viene posterior a ello, nuestra propuesta de un piso salarial de 250.000 pesos. ¿Ustedes se mantienen firme ahí? Nosotros nos mantenemos firmes ahí porque nosotros entendemos que además nuestro rol no es ser un rol... nosotros no somos legisladores, nosotros somos contraparte a las autoridades, a los gobiernos, y por lo tanto tenemos el legítimo derecho a tener una propuesta que se podrá considerar excesiva, que sin sustento. Nosotros hemos entregado diversos elementos, hemos puesto informes económicos sobre la mesa para sostener nuestra propuesta, pero finalmente lo que hemos visto es que la autoridad considera que eso es excesivo y no están dispuestos a abrirse. Por lo tanto, nosotros como contraparte del gobierno seguimos insistiendo en que a nosotros nos parece de justicia avanzar en un piso salarial de 250, considerando que si tomamos el criterio del convenio 131 de la OIT ratificado por Chile hace más de 2 o 3 décadas, se establece que el salario mínimo debe permitirle a los trabajadores salir de la línea de pobreza. Si hoy día consideramos que la línea de la pobreza se mide por la canasta básica de alimentos, hoy día un trabajador para sostener a un grupo familiar compuesto por 4, donde solo uno es el proveedor, nosotros deberíamos hablar de un salario mínimo no inferior a 370, casi 400.000 pesos. Por lo tanto, los 250.000 pesos que hemos planteado como central nos parece que está dentro del marco de la absoluta justicia y el justo medio. Ahora, ¿hay la expectativa de cómo llegar el 1 de mayo cuando esto se legisla un poco día antes, un día antes? Ahora, ¿Cómo va a ser esa lógica ahí de finalmente si es que hay algún tipo de avance? Me imagino que tiene un cierto matiz la movilización versus de que finalmente hay un rechazo o no se avanza en esta materia. ¿Puede eso determinar el tipo de movilización que va a
del 1 de mayo? Yo creo que la movilización del 1 de mayo tiene que ver con diversidad de elementos. Lo central, ya lo hemos dicho, tiene que ver con los 4 ejes que nosotros hemos posicionado como las grandes transformaciones para Chile en materia laboral. Pero sin duda que va a estar cruzado también por el debate de salario mínimo, puesto que este fue un debate que donde no existió diálogo. Es un espacio donde finalmente nosotros ganamos posiciones a partir del convencimiento que tuvieron los parlamentarios de oposición de la justeza de nuestras propuestas, y donde sabemos y hemos escuchado, porque no hemos tenido interlocución directa con el Ejecutivo en esta materia, donde hemos escuchado en palabras del ministro de Hacienda que aquí ellos no se van a mover de los 205.000 pesos. Lo que a nosotros nos parece que es de una tosudez y una intransigencia que raya en el totalitarismo, o sea, creer que lo que nosotros estamos haciendo hoy día, o además habla de una pequeñez tremenda, porque creer que lo que estamos haciendo hoy día es única y exclusivamente para afectar al gobierno, me parece que es no entender lo que nosotros estamos planteando. Lo que los trabajadores queremos y la organización, la multisindical que yo represento, ¿qué es lo que quiere? Queremos que los trabajadores tengan mayor poder adquisitivo, mejor calidad de vida, que se actúe con justeza respecto de quienes hoy día somos la fuente material de desarrollo del país. Si no existieran trabajadores en este país y trabajadoras, Chile no estaría creciendo con las tasas de crecimiento que hoy día tenemos, de las que se vanagloria el ministro de Hacienda. Bienvenido sea ello. Lo que nosotros esperamos es que ese crecimiento signifique desarrollo, y para que signifique desarrollo tiene que tocarnos a todos. Ahora, ¿cuánto logra avanzar el Ejecutivo y el Parlamento en esta materia? Va a ser materia de debate de ellos. Nosotros esperamos y estamos confiados y valoraremos evidentemente si el Parlamento logra en este sentido avanzar más allá de lo que el gobierno se ha puesto como techo. Perfecto. Si eso se avanza, va a ser valioso. Nosotros de todas maneras seguiremos con los 250. Vamos a estar atentos entonces a lo que sucede en esta semana clave, sobre todo también a la movilización del 1 de mayo. Te queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros, Bárbara. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer un pequeño alto, volvemos pronto con más noticias.